Nosotros venimos viendo algo muy hermoso, hermano, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Y hablamos de un texto que siempre lo mencionamos, que es el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, donde dice que a los que antes conoció, a esto también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que justamente la voluntad de Dios es que nosotros seamos transformados, siendo transformados de un hombre natural por un nuevo nacimiento a un hombre espiritual, y un hombre espiritual que comienza a renovarse en el espíritu de su mente para comprender y entender cuál es la voluntad del Señor para con él. Entonces, nosotros en nuestra renovación, Dios nos reveló que el propósito de Dios para con nosotros es justamente que alcancemos la imagen de su Hijo. Por eso son las doctrinas, el paquete de doctrina que Dios nos viene enviando, viene mandando a la iglesia, es un paquete de doctrina que a nosotros nos va dando una forma. Vamos perdiendo la vieja forma que teníamos de vivir en el mundo sin Dios y sin esperanza, y ahora vamos nosotros siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento para alcanzar la imagen de Cristo. Entonces, para hacer estas cosas, Dios nos dio el nuevo nacimiento, es decir, nos ha hecho morir y nacer de nuevo para que tengamos ahora la capacidad de recibir todas las instrucciones que provienen del Señor a fin de que nosotros alcancemos, diríamos, la meta del Señor, alcancemos el propósito de Dios, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nosotros hemos estado viendo cómo que el apóstol Pablo, iluminando, instruyendo a la iglesia, él decía, haya pues en vosotros el mismo sentir. Y vimos el sentir de Cristo, porque si nosotros hemos creído y sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, tiene que haber en nosotros el mismo sentir de Cristo. Entonces, para que haya el mismo sentir de Cristo, nosotros tenemos que caminar detrás de las pisadas del Maestro para llegar a ser como Él. Y nosotros hemos estado viendo cuál fue el sentir de Cristo. Y hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, él decía, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu ilumina nuestro entendimiento para que los que quieran alcanzar la imagen de Cristo, porque es el llamado que Dios ha hecho en todos nosotros, tienen que saber que tienen que pasar por ahí. Primeramente, despojarse a sí mismo. Entonces hablamos de la separación del pensamiento, del sentimiento, de la separación de nosotros. Nos separamos de nuestra naturaleza humana porque Dios nos dio una nueva naturaleza. Entonces fijamos nosotros nuestra habitación en esa nueva vida, en esa vida espiritual que Dios nos dio, y nos separamos de todo lo que es la naturaleza humana. ¿Por qué nosotros vamos a hacer eso? Porque el Señor lo hizo primero. Entonces nosotros hemos estado viendo, se despojó a sí mismo. Entonces se separó de su pensamiento, de su razonamiento. Él no razonó la palabra de Dios, él obedeció. Pues la palabra de Dios no es para razonarla. Cuando nosotros empezamos a razonar la palabra de Dios, entonces ya queremos un poco discutir con Dios, diciéndole que Él está equivocado, que las cosas no son tan así. Entonces queremos nosotros decir que el que está equivocado es Dios y no nosotros. Entonces lo que hemos creído, nosotros no razonamos, nosotros escuchamos lo que dice el Espíritu, tomamos la palabra del Señor en nosotros, vamos a la práctica de lo que dice Dios y comprobamos que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, ¿a dónde nos llevó el apóstol? A que nosotros tenemos que tener el mismo sentir. El mismo sentir, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, después que nos instruyó, que nos separemos, que seamos obedientes a la palabra del Señor en todo, que nosotros procuremos despojarnos a nosotros mismos, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, humillarnos bajo la palabra de Dios. ¿Qué es humillarnos? Es aceptarla.
que aunque la palabra de Dios vaya y venga hablando en contra de nuestra manera de vivir, nosotros aceptar la palabra, nos humillamos, nos sometemos debajo de la palabra de Dios, dejamos de hacer las cosas malas que la Biblia nos muestra que es mala, entonces nosotros nos hacemos obedientes. Y en esa obediencia vamos pisando en las pisadas del Maestro. Entonces vimos cómo Pablo nos llevó al sentir. Pero después también estuvimos viendo cómo es que el apóstol Pedro, en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, él hablaba no del sentir, sino del pensamiento. Y él decía, armaos del mismo pensamiento que tuvo el Señor. Entonces, primero Pablo nos lleva al sentir, a tener el sentir de Cristo. Y luego Pedro nos lleva a nosotros que nos armemos del mismo pensamiento que se armó el Señor. Y él dijo, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros el Señor? Nos lleva a que ya se tiene que finalizar con todo lo malo, finalizar con todo lo bien, finalizar con todo aquello que a Dios le desagrada, porque justamente Dios nos está formando a alcanzar la imagen de Cristo. Entonces Pedro dijo, haya pues en vosotros, Pablo, el mismo sentir. Y Pedro dice, armaos del mismo pensamiento. Y nosotros dijimos, ¿y cuál era el pensamiento del Señor? Y ahí es donde fuimos a este salmo que acabamos de leer, el Salmo 45, verso 7, donde dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Entonces fuimos al Salmo y vimos cuál era el pensamiento del Señor. Amar la justicia. ¿A qué justicia se refiere? Amar a la justicia. Primeramente, Cristo es nuestra justicia. Amar al Señor. Y segundo, la palabra de Dios lleva a toda justicia. Amar la palabra de Dios. Y no solamente dice que, hermano, has amado la justicia, sino que dice que aborreciste la maldad. Es decir, es como que intentar tomar algo que usted, hermano, le revuelve el estómago. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque le revuelve. Entonces se ocurre un rechazo a eso. Bueno, así con lo malo. Entonces Pedro dice, debemos armarnos del mismo pensamiento con el pensamiento que estaba armado el Señor. Amó la justicia, amó la palabra de Dios, amó a Dios, puso a Dios primeramente sobre todas las cosas, hizo de Dios su habitación, su lugar de cobertura, hizo de Dios su refugio. Porque usted va a leer en la Biblia cómo es que a veces pasaba toda la noche orando y pidiendo. Y el escritor dice, hermano, que con mucho clamor y lágrima le rogaba a aquel que le podía librar de la muerte. Es decir, librar del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Aquel que le podía librar, le pedía a Dios que le ayude. Por eso cuando los discípulos le dijeron al Señor que le enseñe a orar, una de las cosas que dice en el Padre Nuestro, dice, y líbranos de tentación. Entonces, quiere decir que el mismo hermano estaba ahí, estaba imbuido en cuanto a la comunión con el Señor y en cuanto a pedirle ayuda a Dios, pedirle ayuda al Señor. Entonces nosotros vemos cómo Dios nos va llevando justamente para que nosotros alcancemos la imagen de Cristo. Entonces nos pone a nosotros el modelo es Cristo. Si nosotros ponemos la vista en un hombre, quizá en alguna oportunidad ese hombre resbale y caiga, pero si nosotros ponemos la vista en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, en Cristo Jesús, entonces usted va a ver que Él nunca va a resbalar, que Él no puede caer, que Él ya venció y está firme para siempre. Entonces, si nosotros ponemos nuestra vista en Él, nunca vamos a fallar, porque Él no falló. Entonces nosotros miramos la palabra del Señor. ¿En quién tenemos que fijar nuestra vista? En el Señor. ¿Quién tiene que ser nuestro ejemplo? El Señor. ¿Quién tiene que ser nuestra medida? El Señor, no nosotros mismos.
Si nosotros nos medimos entre nosotros, siempre va a haber uno que va más adelante que otro. Entonces nos vamos a volver orgullosos, porque vamos a decir, no, yo lo que hace aquel no hace, yo no hago. Y lo que hace aquel otro, yo tampoco hago. Entonces nos vamos a mostrar nosotros como que somos muy buenos, como que somos muy excelentes, que somos mejor que todo. Entonces nosotros tenemos que aprender que en lugar de medirnos uno con otro, nos tenemos que medir todo con el Señor. Cuando nosotros nos medimos con el Señor, entonces decimos, cuánto nos falta todavía, cuánto me falta. Entonces caminamos con toda humildad buscando una perfección que solamente viene del Señor. Entonces, ¿quién tendría que ser nuestro ejemplo? Cristo. ¿Quién es nuestra medida? Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que amar? La justicia. ¿Qué es lo que tenemos que aborrecer? Al hermano. No, espere, al hermano no, a la maldad. Al hermano hay que amarlo. Así mandó el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Eso era la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros en el mundo nos aborrecíamos, pero en la iglesia nosotros ya tenemos que cambiar de posición. Y si antes nos aborrecíamos, ahora nosotros debemos amarnos. Porque es el mandamiento del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros. Entonces nosotros miramos, ¿quién es el modelo para nosotros? Cristo. Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el maligno, entre todas las tentaciones que el diablo le hizo, la Biblia dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se lance abajo, porque así estaba escrito: échate abajo, porque el Señor mandará a sus ángeles que te guarden y que tu pie no tropiece. Entonces el maligno citó un salmo que justamente es el Salmo 91. Antiguamente las hermanas antiguas, ellos se sabían el Salmo 91, el Salmo 24, el 25, se lo sabían de memoria, como que ese era el salmo principal de cabecera de las hermanas, de otros tiempos. ¿Vio? Porque en este tiempo parece que las mentalidades cambiaron. Sin embargo, el diablo tomó justamente del Salmo 91 ese pasaje: échate, lánzate, porque él enviará a sus ángeles. ¿Por qué tomó el maligno justamente del Salmo 91 ese pasaje para tentarlo a Cristo? Porque el Salmo 91 habla del Señor. Cuando nosotros vamos al Salmo 91, el verso 1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el verso 9 dice: porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces yo le voy a leer estos dos pasajes, el verso 1 y el verso 9 de este Salmo 91. El 1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el verso 9 dice: porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces dice, habita, el que habita, habitar es vivir. Dice, al abrigo del Altísimo morará. Morará es estar, es vivir. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el verso 9 dice: has puesto al Altísimo por tu habitación. Entonces nosotros miramos, habitación, habitar, morar. Eso significa, hermano, estar justamente viviendo ahí. ¿Viviendo dónde? A la sombra de Dios. Gloria a Dios. Que es justamente la posición de Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? Justamente al abrigo del Altísimo. Estaba a la sombra del Altísimo. Cuando nosotros leemos el libro de Cantares, capítulo 2, verso 3, en el libro de Cantares dice así: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Escucha bien, dice: bajo la sombra del deseado me senté. Y el Salmo 91 dice, hermano, dice: morará bajo la sombra. Morará bajo la sombra, dice el Salmo, hermano, 91. Y el Cantares dice: bajo la sombra
dice del deseado. ¿Quién es el deseado? Justamente este es Dios. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Quiere decir que al abrigo de Dios, quiere decir que a la sombra del Altísimo hay frutos agradables, frutos deliciosos, estando en la presencia del Señor. No hay alguien que pueda estar al abrigo, que pueda, hermano, habitar, que pueda estar, hermano, hacer del Altísimo su habitación, que diga que está pasando necesidad, que pasa hambre, que tiene sed de Dios. No hay uno solo que tenga sed de Dios, porque al abrigo del Altísimo hay abundancia de agua viva para que viva. Y al abrigo del Altísimo hay fruto abundante para que coma. Por eso miramos a Cristo. ¿Dónde estaba? Al abrigo del Altísimo. Estaba morando bajo la sombra del Omnipotente. Había puesto a Dios, dice que su esperanza por su habitación. Quiere decir que el lugar, el centro de su vida estaba en Dios. Su lugar de estadía estaba en Dios. Por eso dice, bajo la sombra del deseado me senté. Y su fruto, lo que Él me dio, para mí fue dulce a mi paladar. Y cuando leemos el verso 4 de este Cantares, porque estamos leyendo Cantares capítulo 2, verso 3, cuando leemos el verso 4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué es lo que hizo su amado? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice, me llevó a la casa del banquete. ¿Sabe qué es un banquete? Un banquete no es un cumpleaños. Un banquete no es una boda. Un banquete justamente es un festín. Es una comida celebrada con grandeza. En un banquete hay calidad de comida y cantidad de diferentes platos, manjares de comidas y bebidas que no se acaban. Y dice, me llevó a la casa del banquete. Así que yo estaba sentado a la sombra del Altísimo y estaba comiendo delicioso fruto. Y vino Él y me llevó a la casa del banquete, un lugar de festín espiritual, un lugar donde está todo, donde no falta nada, un lugar donde nunca se acaba lo que hay ahí. Él me llevó a la casa del banquete. Por eso es que no podían resistir lo que hablaban con él, las palabras que decía. ¿De dónde tiene esta palabra? ¿Dónde estudió este? ¿A dónde fue a estudiar que tiene tanta respuesta en la boca? ¿De dónde salió este? Dios lo había llevado a la casa del banquete, a un festín espiritual, de conocimiento, de luz, de sabiduría, de gracia, de poder. Habitaba. Por eso es que el diablo tomó justamente esa porción del Salmo 91, porque este Salmo 91 habla del Señor. Por eso dice, el que habita, está viviendo bajo la cobertura de Dios, está viviendo bajo la cobertura de Dios, está viviendo bajo la sombra del Señor, está viviendo ahí, está morando bajo la sombra del Omnipotente. Es su habitación justamente el Altísimo. Así que en la sombra del deseado donde se sentó hay fruto para comer, y no solamente, sino que viene Él, lo toma y lo lleva a la casa del banquete. ¿No tiene usted deseo de estar también a la sombra del deseado? Comer del fruto que Él le da y venga y lo traslade y lo transporte a la casa del festín, del banquete. Entonces nosotros hemos estado viendo justamente el propósito de Dios para con nosotros, ser conformado a la imagen de Cristo.
Pablo dice, seguí mis pisadas porque yo sigo las pisadas del Maestro. Entonces nosotros tenemos que marchar por las pisadas del Señor. Entonces nosotros miramos, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Y dice el apóstol Pedro, armado del mismo pensamiento con que el Señor se armó. Y nosotros fuimos al Salmo, hermano, 45 y confiesa el Espíritu. Has amado, claro, has amado la justicia, aborreciste la maldad. Por eso Dios te ungió con óleo de alegría dentro tuyo. Amaste a Dios sobre todas las cosas. Tu deseo era hacia el Señor. Te sentaste bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Deseado. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casia, exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean de arriba. Porque ¿dónde es su habitación? ¿Dónde es su casa? El Señor, el Señor. Es su refugio, es su lugar de fortaleza, es su consuelo, es su fuerza. Es la fuerza para andar, para vivir, para obrar. Él está habitando bajo la sombra del Altísimo y no está debilitado porque siempre tiene fruto espiritual para comer y no está debilitado. Los he llevado siempre a la casa del banquete para saciarse. Nunca se acaban las bendiciones ahí. Nunca se acaban las profecías, nunca se acaban las predicaciones, nunca se acaban las revelaciones, nunca se acaban las interpretaciones, nunca se acaban los sueños de Dios, nunca se acaba, hermano, la promesa del Espíritu abunda y cada vez más del banquete nunca falta, sobra. Hay para todos los que quieran ir a la casa del banquete, para todos. Por eso dice, has amado la justicia y aborreciste la maldad. Y claro, ¿dónde te sentaste? ¿A dónde fuiste a sentarte? Bajo la sombra del Altísimo. ¿A dónde fue a habitar? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y dónde mora? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué ha hecho de Dios, del Altísimo? Su habitación. ¿Y dónde se sentó? Bajo la sombra del Deseado. ¿Y qué encontró? Fruto, dulce a su paladar. ¿Y qué pasó después? Se lo llevó a la casa del banquete. Por eso es que Pablo a nosotros nos lleva a que nosotros miremos que Dios hizo un llamamiento poderoso sobre de nosotros, que es que alcancemos la imagen de Cristo. Entonces nos muestra el caminar del Señor para que nosotros también vayamos por las pisadas, las mismas pisadas del Señor. Pablo dice, seguí mis pisadas porque yo estoy siguiendo las pisadas del Maestro. Estoy yendo por donde Él estuvo yendo y estoy pisando en las mismas huellas que Él dejó, yo estoy yendo. Síganme a mí que yo voy detrás del Señor, vamos. ¿Y a dónde llevan esas huellas? A la sombra del Altísimo. A la sombra del Altísimo. A morar bajo la sombra del Omnipotente. A tener a Dios por su habitación. Ahí llevan esas huellas, ahí nos llevan. Por eso dice, has amado la justicia. Entonces nosotros fuimos, hermano, Dios nos fue revelando cómo es que tenemos que hacer, cómo tenemos que tener este sentir, por qué tenemos que armarnos de ese pensamiento. Porque cuando nosotros nos armemos de ese pensamiento que amamos la justicia y aborrecemos la maldad, la unción de Dios va a ser poderosa sobre de nosotros y en nosotros va a haber siempre alegría, siempre va a haber alegría, siempre va a haber paz en nuestro corazón, siempre vamos a tener para dar, para repartir. Siempre vamos a tener para alcanzar y para dar a otro. Como hemos estado viendo en el Salmo 45, rebosa mi corazón, está llena de palabra de Dios, de palabra de vida. Él me llevó a la casa del banquete, tengo para dar, rebosa mi corazón, palabra buena. Por eso dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera, muy ligera.
Has amado la justicia. Entonces, ¿qué nos muestra? Hacia donde nosotros tenemos que ir, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. No hace mucho hemos estado hablando que no se trata de nosotros que tengamos mucho conocimiento y sabiduría, intelectualmente seamos una máquina de hablar, una Biblia abierta. Porque Pablo, cuando fue a un lugar, él dijo que no iba a ver quién eran los que eran Biblia abierta, sino el poder que actuaba en ellos. Es decir, la presencia de Dios que había en ellos, no lo que saben, no qué tanto saben, sino qué tanta presencia de Dios hay en el corazón de ellos. ¿Dónde están habitando? ¿Todavía están habitando en sus casas? ¿Todavía están habitando en sus pensamientos? ¿Todavía están habitando en sus razonamientos? ¿O están habitando al abrigo del Altísimo? Iré a ver qué fruto es lo que tienen ustedes. Por eso el apóstol Pablo nosotros nos lleva justamente para que nosotros modifiquemos pensamiento, idea, razonamiento. Es decir, si nosotros hacemos estas cosas y moramos bajo la sombra del Omnipotente, ¿sabe en quién producimos alegría? En Dios. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 4, Juan, por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dice así: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos son hijos de Dios? El Padre dice: no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. Así que producimos gozo en nuestro Padre andando en la verdad. Así que producimos gozo en nuestro Padre estando a su sombra, bajo su dirección. Así que producimos gozo en el corazón del Padre, siendo obediente a todo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Así que se goza en Dios en nosotros, en darnos un fruto agradable a nuestra boca. Así que se goza Dios llevándonos a la casa del banquete. Es un gozo para Él llevarnos, es un gozo para Dios. Y quiere llevarnos a todos a la casa del banquete. Por eso dice: yo no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, andar en la verdad, andar en la palabra del Señor. Entonces, por eso dijimos, nosotros venimos con una mentalidad a la iglesia, entramos a la iglesia y vamos escuchando la palabra y vamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente para cambiar nuestra costumbre, nuestra manera de ser, de actuar, de hablar, de tratarnos. Antes nos tratábamos mal, producíamos maltrato uno con otro, y ahora en el Señor nosotros aprendemos a respetarnos, a mirarnos con todo respeto, a tratarnos bien como corresponde, como hijos de Dios. Es decir, Dios nos va llevando para que nosotros no seamos vencidos de las cosas malas, sino que venzamos con el bien, con su justicia al mal. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 21? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué dice eso? Porque nos dio la capacidad para que lo hagamos. Podemos vencer al mal con el bien. Podemos vencer. Podemos actuar como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y el maligno los gobierna, y pagar, hermanos, con el mal a alguien que nos haga bien. O podemos actuar como cualquier hombre común. Si le hace bien, le hace bien. Y si le hace mal, le hace mal. O podemos actuar como hijos de Dios, como hombres nuevos, hombres espirituales. Pagar con el bien al mal. Para eso nosotros hemos sido llamados. Por eso es que dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Hermanos amados, somos llamados a alcanzar la imagen de Cristo. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestro corazón para que lo logremos, para que lo alcancemos. Mediante su palabra nos muestra la forma y el camino para que nos renovemos en nuestro entendimiento. Y de ahí vamos a comprobar que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Que siguiendo los caminos del Señor, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente.
Él será nuestra habitación, que nos sentaremos como el Señor bajo la sombra del deseado, que gustaremos el fruto agradable que gustó el Señor bajo la sombra del deseado y que comió. Y como Él fue llevado a la casa del banquete, también nosotros seremos trasladados a ese lugar. Esto a los que creen y a los que quieren. Así que gocémonos y alegrémonos con el Señor. Su voluntad para con nosotros es buena. Amén, hermano. Nos ponemos de pie para orar delante del Señor y darle gracias por su gran amor. Nos llamó para ser transformado a la imagen de su Hijo, para que caminemos en las mismas pisadas que su Hijo, que lleguemos a la sombra del Altísimo y hagamos nuestra habitación, y que su palabra corra a través de nosotros y sea Él glorificado. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por semejante invitación, Señor, y por abrir nuestros ojos para ver, Señor, hacia dónde vamos, siguiendo las pisadas del Maestro, dónde debe ser el lugar, Señor, de nuestra habitación y hacia dónde tú nos llevarás. Gracias, Señor. Esto es manifestación de tu amor, la revelación de las cosas que han de venir a tu pueblo. Padre, gracias. Gracias te damos por tan grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.